Yo le he estado diciendo que usted tiene buena firmeza en los espíritus y que son espíritus muy fuertes y poderosos. Muchas veces lo han querido tumbar por medio de brujería y no han podido. Usted siempre ha recurrido a la religión, pues es un buen creyente. Y a pesar de otros caminos que usted puede tener, la brujería es en realidad lo que le gusta, el palo mayombe. Usted muchas veces es indicado por sus espíritus que le mandan a hacer cosas. Muchas veces es mejor esperar por la persona que es la adecuada para mantener o tener muchas veces el apoyo de la persona que sabe. Siempre usted debe mantenerse en la religión porque usted tiene mucha envidia. Gracias a su voluntad, usted ha tenido un gran apoyo de todos los empungos, sobre todo de Siete Rayos Zarabanda, y lo cuida mucho Cuba Allende, San Lázaro. Yo dicen ganga, saquen bunda, dicen tataí tiraca, dicen de munda praca. Y acá no funden kele con manguaco. Ya huiza todo un gangulero, ya huiza, dice abre cuto, dicen ganga. Dice que cuenta, dicen cheche, bacheche, incunia lemba, naribe, sangan fumbe. Dice va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Munalongo en Zambul, va con licencia Cabo Guerra Tetetetie, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Musilango, va con licencia Luna Nueva, Siete Saya, va con licencia Viento Malo, Malongo, dice, va con licencia Centellandoquín, va con licencia Mayanquere, va con licencia Kisimusenga, dice Taquembunda, dicen Cheche, dicen Bacheche, Pato en Fuiri, Pato en Fumbe, Pato dicen Cheche, dice que cuenta, dicen Ganga, dice va con licencia Angusundundu, dice va con licencia Siete Rayos, Mamá Umbo, Mamá Kengue, va con licencia Lucero Madrugá, va con licencia Ganga Turumana, dice va con licencia todo tataíta y dicen ellos, dice que cuenta Cheche, dicen Bacheche, dice Riven Ganga, dice que cuenta todo un diamante de Agüe, para que cuente dicen Cheche, dicen Carajo, dice para que cuentan Cheche, dicen Bacheche. Antiguamente, el gangulero siempre tenía preparado al mayordomo, al guanganquizo, que es la mano derecha de él, y el baconfula, que es la mano izquierda del tata del Munanzo Congo, en caso de que él diera una caída, en caso que él muriera. Estaban estas personas encargados junto con los ahijados del Munanzo Congo y quizás algunos invitados más allegados a ese tata cuando estaba en vida, y hacían una ceremonia que llamaban llanto o que llaman llanto. Esto significa de que le van a dar conocimiento al tata que dio su caída, decirle que ya no está en el plano tierra, que ya es un espíritu y por lo tanto debe los religiosos darle luz para su desenvolvimiento espiritual y no dejarlo sin una ceremonia de llanto, porque entonces este espíritu va a estar hasta perturbando a las personas. Es por eso que hacen este llanto para dar conocimiento al tata que muere, al padrino, de que él ya es un espíritu. Hacen con 4 cepas de plátano, 4 pedazos de la mata de plátano, más o menos de pie y medio o 2 pies de altura, lo ponen en 4 velas, ponen un ataúd, un muñeco en representación de ese tata para dar un enterramiento
que se da en la religión para dar luz y conocimiento de que él ya es un espíritu. También después de esa ceremonia van a pasar a la enganga y van a preguntar con quién se quiere quedar la enganga, si esto antes no fue hablado por el padrino, y ya sabemos quién es el que se va a quedar con la enganga. Entonces sacrifican un meme, un chivo, para quitarle la mano del padrino, o sea, le dicen quitar la mano del muerto, para que esa enganga esté abierta a la próxima persona, al próximo tata, al próximo padrino que va a proseguir en la religión o en ese Munanzo Congo. Hoy en día esto se ha dejado de hacer. Se mueren los tatas y es como si se muriera cualquiera. No tienen ninguna preocupación, ni saben hacer un llanto, ni saben hacer una ceremonia que corresponde a este momento de fallecimiento del padrino, y suceden todas estas cosas. Esto solo no se lo hacen al padrino del Munanzo Congo, sino a cualquiera que tenga una enganga, para saber si fue una muerte inesperada, poder preguntar y saber si esto o este fundamento de enganga o estos candangos, estos endundos, engusendundos o guardieros se van a quedar con una persona de la misma casa, que puede ser su familiar, que también eran religiosos, o simplemente los familiares no quieren obtener nada de eso y van a pagar a 4 tatas que le den camino a todos esos fundamentos. Muchas veces todo esto está hablado antes de que suceda una muerte inesperada del padrino. Casi siempre los ganguleros munanzos de respeto tienen todos estos puntos, como dicen, amarrados para, en caso de que suceda un descenso, seguir o proseguir en el Munanzo Congo. Se supone que el que queda a cargo del Munanzo Congo es una persona que está muy allegada al padrino, que en este caso es el Guanganquizo, o un familiar o hijo de él que también está muy pegado al padrino y conoce los conocimientos y las enseñanzas transmitidas por él, y entonces va a seguir o va a proseguir en el Munanzo Congo para que no se rompa ese Munanzo Congo y los ahijados no tengan dónde ir. Y es por eso que siempre tenemos que aprender cosas religiosas del Munanzo Congo, cómo funciona esta religión cuando el padrino da su caída, tiene un descenso y por lo tanto no se especificó los problemas que pueden subsistir al morir el padrino, que queda el Munanzo a la deriva, a pesar de que está el Guanganquizo, el mayordomo, el encargado de todo eso se va a quedar, y los familiares allegados como hijos o hijas, que también posiblemente en un Munanzo Congo todos estén rayados, y entrar en esa faceta de dar conocimiento a ese padrino que dio su caída. Todo esto es importante porque le da a usted un entendimiento en caso de que un familiar de usted, que es un tata, de su caída y usted no se quiera quedar con esos fundamentos, usted tiene que contratar 4 tatas, si no son del Munanzo Congo, como es natural, porque si el Munanzo Congo lo tiene, no tiene que pagar eso, porque lo van a hacer los mismos hermanos religiosos, y hay uno que va a regir la ceremonia que se va a hacer.
Cuando le hacen un llanto, existen cantos, hablan con el espíritu, como hablar como yo y como usted, explicándole de que él dio su caída y de que ahora en estos momentos es un espíritu. Y eso va a ayudar mucho al espíritu a su desenvolvimiento y no quedar un espíritu atrapado entre la verdad, que la verdad le dicen cuando uno muere, y la mentira es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, todo este tipo de ceremonias que tienen que hacerse cuando un gangulero, un tata o una yayi, no solo que tenga su munanzo congo, sino que tenga una enganga de ese padrino, el padrino tiene que acudir a hacer la ceremonia antes de 9 días a ese gangulero, a ese tata o a esa yayi que murió, que dio su caída. Entendemos un poco más sobre Palo Mayombe. Entendemos que estas formas primitivas datan de cientos de años y sabemos que bajo todos estos conceptos que puede la persona que está dentro de esta religión aprender y darse cuenta cómo es que un gangulero debe dejar esos puntos atados cuando él da su caída y a quien él quiere dejarle su enganga. Claro que muchas personas, cuando este padrino o el dueño de la enganga no ha tenido un buen desenvolvimiento o ha estado en malas condiciones y ese enganga nunca realmente lo sacó de las malas cosas o eso, entonces esas personas no quieren quedarse con ese fundamento porque saben que eso es un arrastre. Además, tienen que darle un chivo para quitar la mano del muerto de esa enganga. O sea que es un poco complicado para las personas que desconocen estas formas primitivas y que se hacen en Cuba y que siempre se han hecho a través de cientos de años. Aprendemos solo con el Tataí Tiraca. Todo el mundo ha hablado, porque ya este tema yo lo he hablado otras veces, pero hoy lo estoy hablando un poco más a fondo. Y han cogido gente y han hablado del tema, pero todo es como un cuento, tú sabes. Esto la gente escucha y después hablan, pero uno tiene que tener los conocimientos necesarios para cuando su padrino o su madrina dé su caída. También cuando están velándolo en la funeraria, siempre van a ver ahijados que están de guardián alante de la caja, del ataúd, para que no venga nadie a llevarse el espíritu. Por lo tanto, tienen una palangana con hierba antes de ir al ataúd a darle las condolencias a ese padrino que dio su caída, o bien porque fue mencionado, o bien porque es desconocido, y tiene que primero despojarte alante de ese ataúd para entonces poder tocar el ataúd o hacer cualquier ceremonia. Claro que la ceremonia la van a hacer a puerta cerrada los ahijados. No va a existir nadie ajeno a ese munanzo congo que esté en el momento de la ceremonia, que prenden vela, 4 velas al ataúd y hacen unos cantos para ayudar al espíritu al desenvolvimiento. Muchas veces, como hemos sabido, todos esos conocimientos se han perdido. Con el tiempo se han perdido tantas cosas en la religión que muchas veces estamos dudando de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en la religión es algo grave, muy grave, porque muchas personas no quieren llevar las reglas a seguir en estas manifestaciones y entonces empiezan a hacer lo que ellos
crean que deben hacer, pero no es así. Todo tiene sus reglas, todo tiene sus pasos a seguir y no podemos por ninguna razón cambiar formas primitivas porque perderíamos la fuerza del trabajo y perderíamos lo mágico que tiene esta religión. Siempre mantenemos ese orden que para muchos les es un poco difícil y quieren aprender a ideas de ellos. Y eso es algo que está sucediendo. Por eso que cada día encontramos en todas estas redes sociales un caos referente a lo que es palo mayombe afrocubano. No podemos ligar la Santa Muerte con el palo mayombe, ni la santería con el palo mayombe, como hacen en México o hacen en Venezuela. Y esto debe de parar, porque entonces usted no es un buen religioso, usted no es un buen gangulero, ni nunca lo será, ni lo va a hacer. Porque usted está enredando cada día más esta religión en vez de dar conocimiento y expandirla más a las personas que la procesan, darle un punto de vista para empezar y un punto de vista para finalizar. Cada vez que uno explica estas formas primitivas, claro que nos quedamos muchas veces interesados porque lo que explica el Tataí Tiraca, Induana Panguila, es diferente a lo que ustedes han escuchado. Yo, como otro religioso que tengo plena sabiduría de estas artes, que he investigado esta religión por tantos años, que he practicado esta religión casi a diario, que he conocido y sigo conociendo bajo todos estos conceptos de estas reglas africanas, sigo conociendo mucho más cosas que otras personas no conocen. Los macutos o resguardos llevan su ceremonia. Los macutos resguardos son hechos para ayudar a las personas, a su desenvolvimiento, a su salud, a quitarle brujería, a que puedan pedir y estén directo con la enganga que entrega ese macuto, ese resguardo, esa monganga. Cuando a una persona va a casa de un gangulero, la mayoría de estos ganguleros hoy en día le dice que le están haciendo trabajo para atrasarlo y que le están haciendo brujería para matarlo, que se tiene que rayar, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, y le meten un miedo a la persona, que la persona se siente intimidada y de pronto se raya y de pronto hace todas las cosas sin tener ese amor a la religión, sin conocer nada. Simplemente esta persona fue a un religioso del palo mayombe para abrir sus caminos y conocer un poco sobre el pasado, presente, futuro que le presentan a la persona. Entregarle un macuto, un resguardo, es la parte más importante que se le da a una persona que acude para ayuda de su desenvolvimiento y sus caminos hasta para el amor. Hasta si esa persona quiere estudiar, hasta el macuto lo ayuda a esa persona a que estudie. Fíjense hasta dónde llega todas estas cosas. Y se entrega un macuto con un espíritu de ensambi, un espíritu de Dios, que es un espíritu bueno, pero por el camino que tiene la persona, si es de Zarabanda, si es de Siete Rayos, si es de Mamachola, si es de Mamá Umbo, Mamá Kengue, de Guatariamba, o de Lucero, y por ese camino se da el macuto resguardo. De lo contrario, cuando usted da un macuto sin saber, pues simplemente va a enredar más a la persona. Por eso que los macutos deben ser entregados por ganguleros que de verdad tienen prestigio, que de verdad conocen sobre estas artes y pueden entregar entonces un resguardo que no va al cabo de 2 o 3 meses ir todas las cosas para atrás y complicarse más todo. El Tata Lamba, uno de los ahijados míos de respeto, que muchas veces yo recomiendo para dar un macuto, un resguardo, una monganga, un majumbo, como se conocen, y realmente
una persona que es hijo de Siete Rayos debe dar los macutos, porque Siete Rayos es el dueño de la guerra y por lo tanto, cuando usted tiene un macuto es para librarlo de todas las cosas malas, a pesar de que cualquier otro religioso puede dar un macuto, pero a mí me gusta siempre que lo dé un hijo de Siete Rayos, porque ese macuto, ese resguardo va a estar siempre jocuma, fuerte, y un resguardo, como es natural, dura para toda su vida. El macuto te va a dar la fuerza para que tú puedas estudiar y te va a abrir los caminos para tu desenvolvimiento y te va a acercar a la persona adecuada que usted debe tener como pareja. Un resguardo es parte importante de todas estas cosas que se pueden estar hablando, de lo místico, de las cosas que se saben, que existen, que muchas veces se sienten pero no se ven. Y siempre, 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 la persona no debe rayarse de antemano. La persona debe tener su protección después que tenga 1 o 2 años con su resguardo, con su macuto, monganga, majumbo. Entonces va a decidir si ella quiere o él quiere pertenecer a la religión con ese padrino o no. Porque para tener un padrino, no solo de que el padrino sea bueno como religioso, sino que tiene que tener cierta afinación con ese padrino, por eso que lo vamos a visitar, por eso tenemos una pieza religiosa que decimos, padrino, usted nos puede poner el macuto en la enganga para que coja fuerza y usted va a estar en contacto con ese padrino sin ser un gangulero que está rayado. Cuando usted le entregan un macuto, esa persona va a ser su padrino, a pesar de que usted no esté rayado. Esa persona va a ayudarlo en muchas cosas o le va en otra ocasión, le va a mandar baño de despojo o va a ver qué le sucede y va a ayudar a la pieza religiosa que le han entregado, como decimos, un macuto, una monganga, un majumbo, y esto va a estar afinado y en engranaje con el fundamento de la enganga del padrino que entregó la pieza religiosa o el resguardo o macuto. Y es por eso que siempre un macuto es importante, porque va a abrir los caminos de la persona, va a desenvolver a la persona. Si la persona está en un plan de hacer cualquier cosa, le va a dar la fuerza para que siga haciendo lo que está haciendo, le va a acercar a la persona que necesita al lado o le va a quitar la persona que lo vaya a perjudicar en un momento determinado. Y muchas veces, cuando ese macuto está en el bolsillo, muchas veces lo va a sentir que se mueve para algún sitio que usted va y no vaya. Entonces tú dices, oye, yo sentí que se me movió el macuto. Te está diciendo que donde vayas ahí no vayas porque pueden existir problemas o pueden existir bronca o problemas de justicia o va a estar involucrado en cualquier cosa, en un accidente, en cualquier cosa. Y entonces la persona que le han dado un macuto, un resguardo, que le han dado todas las referencias que puede suceder con un macuto, entonces va a darse cuenta y va a asimilar de que el macuto se movió en el bolsillo y que le está avisando de que no vaya a donde va a ir. Y así va a evitar muchos problemas. La forma primitiva de los trabajos que se realizan en el palo mayombe son importantes cuando el gangulero va con un alombo, va al monte a hacer cierta ceremonia o trabajo para así poder, como dicen, limpiar el encombo de la persona. Nosotros vamos al monte para cambiar la fuerza
y las corrientes que tenemos que nos perturban y así limpiar nuestro encombo. Lo puede limpiar el padrino. Si usted es un tata, simplemente usted va al monte, camina un rato por el monte, busca alguna hierba que usted crea que está o la lleva, y en el monte usted se limpia o se sucula, si se puede limpiar con albahaca, con abrecamino, con rompezaragüey, muralla, salvadera, con maravilla, con paraíso. Todas estas hierbas que son utilizadas en el palo mayombe, las podemos llevar al monte y también hacerle una limpieza. Claro que estos montes de aquí son diferentes a los montes que hay en Cuba, porque cuando usted va a un monte de Cuba, todas esas hierbas que estamos mencionando aquí, pues están en el monte y usted las puede cortar frescas y llevarlas. Pero el monte nos da ese poder y esa fuerza. Muchas veces cuando nos están echando brujería o tenemos guerra o huanga con otros religiosos, con otros brujos, con otros de estos religiosos que tienen la cabeza un poco dura, que simplemente porque usted discute con él quiere hacerle una brujería pues de desobediencia, de que no comparte con usted la misma opinión. Son personas que son nuevas en la religión y entonces van para su casa a hacerle brujería a la persona simplemente porque no están de acuerdo con lo que él dijo. Y muchos religiosos de esto, de ahora en adelante, empiezan a hacer hay muchas personas que no pueden tener una enganga, porque el padrino lo limita a no tener una enganga porque son personas impulsivas. Son personas que cuando tienen una discusión o cualquier cosa, entonces quieren acudir a la enganga para hacerle brujería a esa persona. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros manejamos nuestra enganga, porque nosotros no debemos hacerle mal a nadie, a no ser que nos hagan mal a nosotros. Entonces sí, vamos a responder. Si yo por cada problema que yo tengo en la calle o discusión o que la persona me cae mal, voy a venir para acá, para mi casa, y voy a abrir la enganga y voy a pedirle en contra de esa persona. Yo creo que si la persona no es religiosa es un abuso grande que usted le haga un trabajo siendo usted un religioso, a no ser que esa persona se lo busque, a no ser que esa persona te esté perjudicando, como hay personas que te perjudican en el trabajo, el supervisador que te está humillando, que te está haciendo esto, que te está haciendo lo otro. Entonces sí yo le voy a hacer brujería, pero yo no voy a hacerle una mayumba a nadie simplemente porque yo le dije que no, que iba a salir fulano y salió ciclano. Yo eso no lo voy a hacer, porque mis experiencias en la religión son grandes y por lo tanto yo llevo las condiciones adecuadas y las leyes religiosas para no cometer ninguna falta que pueda en un momento determinado traerme problemas en un futuro yo como religioso. Pero hoy en día muchas personas, no vamos a decir que son todos porque todos se sienten ofendidos, pero muchas personas que empiezan la religión, que tienen una enganga, creen que esta enganga es para la guerra. La enganga es para protegerte, a ti y a tu familia, los que viven contigo, de malas influencias, de brujería, de malos pensamientos, para desenvolverte en tu vida cotidiana, para que se acerque a ti la buena persona y la mala la aleje. Claro que con la enganga usted puede trabajar las dos fuerzas. Usted trabaja la fuerza del bien y usted trabaja la fuerza del mal. Muchos religiosos trabajan las dos fuerzas y otros religiosos se dedican solo a hacer el bien. Otros religiosos se van involucrando tanto en el daño que poco a poco van hasta construyendo una enganga de Lucancase o Candiampembe en el mundo cariri. Para el que no conoce, una enganga del dios de las malas artes, Lucancase. Por eso, el conocer sobre palo mayombe afrocubano es la puerta abierta al desarrollo material y espiritual que usted puede tener.
Decimos espiritual porque son espíritus, pero verdaderamente son espíritus materializados que se creen que están vivos y se comportan como usted y como yo. Y es por eso que los espíritus, lo que usted ofrece, tiene que darlo, porque ellos se ofenden, porque usted le ofreció algo y no lo está dando. Las diferentes limpiezas que hacemos en Cunalombo, en el monte, son partes esenciales de los trabajos que hace un gangulero. De vez en cuando tenemos que ir al monte, de vez en cuando tenemos que ir al mar, de vez en cuando tenemos que ir al cementerio, porque son diferentes corrientes que nosotros como religiosos las necesitamos en nuestro cuerpo para transmitirlas a los espíritus que trabajan con nosotros. Pero estos ganguleros que no van al cementerio, ni van al monte, ni van al mar, ni van a una funeraria a buscar acciones, ni van a nada, entonces no tienen un caracol de 9 sayas, que es la puerta abierta, que la enganga vaya a buscar sus propios espíritus, porque la enganga, cuando usted trabaja con ella y arrea a los espíritus, y a los espíritus usted no le deja un rastro que hizo una patipemba o signo, entonces el espíritu hace el trabajo, está haciendo el trabajo, lo van a coger, en vez de poderse ir de nuevo para la enganga, alimentarse y volver para atrás, entonces simplemente ese espíritu queda en un limbo que no puede regresar y se pierde. Y estos espíritus de la enganga se van perdiendo y se van perdiendo y se van perdiendo cuando los canguleros no conocen sobre esta religión. ¿Y qué sucede? Que la enganga se queda vacía. Ah, ¿usted no sabía eso? Pues sí, apréndalo. La enganga se queda vacía porque usted utiliza los espíritus y los sigue utilizando, y estos espíritus simplemente no regresan, o lo cogen, lo atan, lo embotellan o se los quitan a las personas, y todos estos espíritus se van perdiendo. Por eso que tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener evidencia, tenemos que escuchar, tenemos que sentir, tenemos que ver cómo funciona esta religión. Cuando nosotros hacemos un trabajo, cómo acuden los espíritus a las patipembas o signos, y cómo nosotros podemos por nombre llamar a un espíritu que es importante en la enganga, que tiene ese poder para nosotros poder ser buenos ganguleros. Si usted no aprende todas estas cosas, que a lo mejor le pasa por el oído y le pasa por el otro, entonces usted nunca va a ser un buen religioso, porque usted no se rige por las leyes religiosas del palo mayombe afrocubano. Usted tiene un palo mayombe mexicano, usted tiene un palo mayombe venezolano, usted tiene un palo mayombe nicaragüense, usted tiene un palo mayombe peruano, usted tiene un palo mayombe puertorriqueño, o tiene un palo mayombe americano, pero no tiene palo mayombe afrocubano, que es todas estas reglas congas que se ha enseñado durante 8, 9, 10 años constantemente, casi toda la semana, a veces en el mes 4 videos. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta de cómo es que es esta religión. Casi con 24,000 inscritos y seguidores en esta página. Quiere decir de que hay cosas que estamos aprendiendo que no las vas a ver en libros jamás. Son cosas que usted va a ver que en otra parte usted no la va a poder ver. Si usted no camina, como dice, piango, piango, despacio, por esta religión, usted va a pasar por ella como si no haya pasado. Hay quien lleva 30 años en esta religión, no sabe nada. Porque el padrino no sabía nada. No, porque mi padrino no me enseña, no me quiere enseñar. No, tu padrino no te enseña porque no sabe. Y lo poco que sabe no te lo voy a enseñar porque eso es de él. Entonces, para enseñarte, tiene que saber mucho tu padrino. Para entonces darte esa oportunidad de que tú aprendas. Darte esa oportunidad para que tú te desarrolles. Y no troncharte el camino, como hacen los religiosos estos que no saben tanto. Y entonces, al no saber, entonces te unen en la santería también. Y al no saber, te ven una película de Hollywood y también las cosas que ven en la película las ponen. Es una cosa increíble, es como una locura grande, porque nadie ha podido explicar y enseñar
esta religión tal como es. Mi vida como religioso pasa, como dice, rápida. Y siempre quiero dejar estos legados para que las personas conozcan más sobre Palo Mayombe afrocubano, para que sepan cómo es esta religión y en los momentos determinados cómo usted puede pedir a los espíritus y cómo se hacen ritos, ceremonias en Cunalombo, en Monte, que todos debemos aprender. Mientras más nos adentramos a esta religión, no se pone más fácil. Aquí vemos en Quegua la cabeza de un mono. Ya saben que los anguleros tienen que tener una cabeza en Quegua, una quillumba en Quegua, una cabeza de mono, porque el mono avisa de la brujería que te pueden estar echando. Cada religioso tiene una forma de trabajar, pero como hemos dicho en muchas ocasiones, una limpieza es igual para todos los religiosos. Un cuatro vientos o un iyaquimbungulá es igual para todos los religiosos. Una firma o una patipemba de zarabanda es igual para todos los religiosos. Una patipemba de 7 rayos y sasi es igual para todos los religiosos. Una firma o una patipemba de mamá chola es igual para todos los religiosos. Una patipemba de quibureo, madre agua, como es conocida, o mamá umbó, es igual para todos los religiosos. Una patipemba de Cubayende es igual para todos los religiosos. Donde cambian las patipembas o signos son en la mezcla que hace el gangulero para hacerle una limpieza con un coco o con 4 cocos que forra en tela roja y negra para hacer una limpieza y sucular el encombo cuando lo necesita o la persona que viene a buscar el trabajo. Las limpiezas son importantes. Siempre las limpiezas son importantes cuando se hacen con quimbanza, con hierba pata de gallina, y podemos hacer presentaciones y hacer preguntas y hacer un aspiral en un dilón o un plato para recoger las cosas malas que nos pueden estar echando. Un ñame es también parte importante porque los ñames tienen diferentes figuras y son utilizados por el gangulero, es comida de los vivos y de los muertos del norte de África. Y son utilizados también para hacer trabajo de huanga, de brujería, de guerra. Podemos ver también un encuto sangabilongo, un saco guindado, que tiene que ver con guindabela, sacaempeño, rompecompone, y estos son tratados que se usan en la religión y que muchas personas no lo comparten, a pesar de que yo he hablado mucho de eso. Los encutos sangabilongos son como en gangas guindadas, donde va guardado brujería o es brujo, de acuerdo a los tratados o convenios que tiene la enganga. Realmente, la religión del Palo Mayombe afrocubano no tiene fin. No es como otras personas que han pensado que no, que esos son 3 o 4 trabajos. No, estos tienen infinidades de trabajos diferentes en Sara, que son hechas por un padrino, un tata que sabe, un tataíta que sabe, y entonces puede, de un modo o de otro, invocar a estos seres que muchas veces se sienten pero no se ven. La fuerza y el poder que tienen estos religiosos, que son respetados en Cuba y fuera de Cuba por los trabajos que hacen, si hacen buenos o malos trabajos, dependiendo de lo que ellos necesiten hacer, utilizando las buenas fuerzas o las malas fuerzas, trabajando con ensamble y con Dios o trabajando con Lucancasi y Candiampembe en el mundo carire o cachanga o como quieran llamarle en otros munanzos Congo, o hasta Lucancasi.
a pesar de que Lucancasi dice que es un brujo malo, pero también le dicen Lucancasi al dios de las malas artes. Es por eso que hablamos todas estas cosas, porque estos conocimientos nos hacen expandir nuestra mente, nos hace ponernos en contacto directo con estas artes ocultas y poder decidir si realmente nosotros queremos proseguir en esta religión o simplemente seguir en la mentira, seguir en el engaño por estos falsos religiosos que han aprendido de libros, que han aprendido de aquí, que han aprendido de allá, hasta de mí han aprendido, entonces después se ponen a hablar y a hablar cosas que ni son. Es una falta incomprensible de estos religiosos, porque uno escucha a la persona que sabe. Uno no se faja con la persona que sabe. ¿Cómo tú te vas a fajar con el que sabe? Si tú te fajas con el que sabe, entonces estás perdido porque no te van a enseñar. Usted aprende a escuchar al que sabe. No importa si usted lo cree que está bien o que está mal. Usted escuche lo que esa persona dice, porque esas enseñanzas son limitadas para muchas personas y usted va a tener esa oportunidad de aprender lo que otros religiosos no saben. Poder desenvolverse en este mundo que es de intriga en un momento determinado como gangulero. El triunfo que puede obtener un gangulero es de que sea un hombre de respeto, que tenga valores como hombre y que aprenda esta religión como son dejadas estas enseñanzas por nuestros ancestros. Que aprendan formas de trabajo, como un gangulero trabaja en su Munanzo Congo, que ya los que han seguido este programa por 9 o 8 o 10, 9 años, seguramente ya ellos saben presentar un trabajo delante de su enganga y saben hacer muchas cosas que hemos explicado, que hemos enseñado, que hemos dado a conocer. Claro, por supuesto, sin entrar en los secretos de esta religión. Hasta donde nosotros podemos hacerlo. No más para allá ni más para acá. Ni coger y darle un sacrificio de gallo para que se vea más sangriento todo esto. No, esto es sin sacrificio, todo lo que estamos haciendo aquí. Ya hemos dicho que las engangas comen cada 6 meses, cada 1 año. Que las engangas, muchas engangas comen cada 3 años. Así que no tenemos que llenarlo de sangre de gallo para que esto se vea intimidante a otras personas. Lo enseñamos en la forma más natural que puede tener un mayumbero, un gangulero, que hace una limpieza con un ñame, que hace una limpieza con hojas de maíz en Cangre y Mazango, o hace una limpieza con hierba de pata de gallina llamada quimbanza, que pertenece a Lucero. Esto es una ofrenda que se le hace a Lucero. Esto para Lucero es como si fuera algo que él está jugando, pero verdaderamente es para el desenvolvimiento de la persona y abrir los caminos, limpiando con 4 cocos que están forrados en tela roja y tela negra. Muchas veces esta religión nos puede confundir, porque podemos escuchar a otras personas que realmente han aprendido por libros o porque han escuchado, pero esto no, nosotros estamos viendo aquí la realidad de 56 años de trabajo en las reglas conga del Palo Monte o Palo Mayombe. Y si es menester saber que esta religión es complicada y que es una de las religiones más complicadas para aprender y más difícil, tenemos que tener esa conciencia de que cuando estamos escuchando a una persona que sabe, un tata mayor, un tataíta, escuchar abrir cuto
para entender lo que él no está explicando. Ah, no, porque no, que nada. Esos tipos así no deberían estar ni en la religión, ni aquellos que lo saben todo, ni aquellos que están de que se creen que ellos son los cheche bacheche, porque en resumidas cuentas, si usted no presenta y no enseña estas formas primitivas, simplemente usted está dialogando, pero sin enseñar nada, y como dice, vista hace fe. Usted aprende de las personas que saben, usted aprende formas primitivas que usted no conoce, y sin embargo, usted está aprendiendo. A pesar de que usted no está haciendo el trabajo, usted está aprendiendo formas primitivas. Ya usted va a saber cómo presentar un trabajo alante de su enganga, una ensara, y va a poder tener, como dicen, varios cabos que usted puede atar. De lo contrario, usted no sabe hacer un trabajo, usted no sabe hacer una patipemba, un signo, usted no sabe cuál es la patipemba de Lucero, ni sabe cuál es la patipemba de Mamá Chola, ni sabe cuál es la patipemba de Mamá Kengue o Mamá Umbo, usted no sabe cuál es la patipemba de Sarabanda, usted no sabe ninguna patipemba de ninguna deidad. Y entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo en esta religión? Tontear. Tiene que aprender. Porque para eso llevo yo casi 9 años enseñando a las personas. Para que se acabe el fraude, para que se acabe la mentira, la farsa en esta religión. Para que sea, como dicen, cheche bacheche. Que vayan piango piango, que vayan caminando despacio. Y así es como nosotros aprendemos. No existe otra forma de aprender. Si hay un padrino que te dice, no, porque usted coja esto y esta soguita, usted se le envuelve a este muñequito y esto es la persona, usted sí. Ah, tú sabes que le vas a poner la soga o le vas a poner un encangre y mazanga, una hoja de maíz amarrada al muñeco, pero tú no vas a saber la ceremonia o los signos que usted debe poner o cómo vas a consagrar ese trabajo y cómo vas a invocar a los espíritus, a las deidades. Y esto te va a abrir la puerta a que usted pueda tener más raciocinio respecto a la religión del palo mayón afrocubano, que se ha visto tan afectada por tantas mentiras, por tantos mentirosos, tantos impostores, tantos cuentistas, tantos cabeza dura, tantos porfiados y tanta gente que están, como dice, acabando con la religión y no tienen un ápice de tenerla en el corazón como la tenemos nosotros, que luchamos para que esta religión prosiga con las mejores formas de trabajo que pueden existir, lo que hayan visto todos ustedes. Un ensalamaleco para todos los tatas, un ensalamaleco para todos los tataitas, que Sampiampungo Cutar en todos los días me da güey, que agüey son agüey, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia. Mundo Cuava, aprenda para que usted pueda mandar. Muchas ramas no me dan sombra. Como Pemba, Lumba Cheche, como ñoca, no deja rastro. Por lo tanto, abra su mente a las personas que conocemos sobre esta religión para que usted sea en un futuro un buen religioso, como lo soy yo y como son otras personas. Dice un espíritu de usted que usted está bien por los muertos espíritus que a usted lo protegen. Sobre todo espíritus familiares difuntos que lo querían mucho y lo cuidan y lo apoyan en todas sus cosas. Siempre usted se mete en problemas, pero siempre sale ileso de esos problemas. Usted es una persona con muchos méritos y un buen hijo, pero debe asentar más su cabeza, debe tener cuidado con el mal y no se bañe muy profundo cuando vaya a bañarse en la playa. Dicen los espíritus que usted es un hombre
que respeta a todo el mundo, pero que muchas veces no lo quieren respetar a usted. Y eso le ha traído problemas, sobre todo problemas familiares. Usted en un futuro va a trabajar la religión, esta misma, la del palo mayombe, por las acciones de sus espíritus africanos que usted tiene, y que en vida ellos eran ganguleros. Usted y su familia deben darse un baño de despojo con agua de coco, perfume, leche, sin hervir, humo de tabaco, aguardiente y vino seco del amarillo. Muchas veces usted se siente atraído por esta religión, a pesar de que usted ha cogido otros caminos. Usted siempre le llama la atención la brujería, el palo mayombe. Usted es un hombre muy humanitario. En su vida vienen muchos cambios. Sobre todo está hablando Tiemblatierra, en Zambi, Dios. Y le proporcionará el Creador muchas cosas a usted. Su personalidad tiene un rol muy importante en todos sus proyectos. Irá mejorando paulatinamente. No preste dinero, que no lo tendrá para atrás, no lo cobrará. No se lo pagarán. Evite personas en su casa que quieren ver cómo usted vive y le hacen dos caras. Debe tener cuidado que no se vaya a meter en problemas, que le vayan a dar un bulto para que usted lo guarde y ese bulto sea cosas que no están bien habidas. En tus relaciones amorosas has estado acostumbrado a que te mimen mucho, pero últimamente usted no se siente bien con su pareja. Usted debe vivir más intenso, usted mismo, abandonando sus satisfacciones personales. Siempre con cuidado, alejándose de todas las cosas malas. Hay cierta persona que quiere su amistad para engañarte con fines no muy buenos. No lo haga, no haga esa amistad. Y positivamente sabe que está mal. Y hay ciertas letras de justicia que tiene usted. Tiene que tener mucho cuidado y limpiar su encombo para no verse en problemas con cosas de la justicia o personas que están haciendo cosas indebidas y que por amistad lo pueden estar involucrando a usted mismo en todas esas cosas. Tenga cuidado y que Zambia lo cutare, que Dios lo cuide. Dice Sarabanda que Él lo protege, pero que sus caminos están un poco llenos de obstáculos. Dice Sarabanda que es por malos pensamientos que tienen sobre su persona y sobre todo familiares de usted, muy allegados. Puede ser hermano, puede ser tío, puede ser primo, pero dice que siempre están viendo lo que usted hace. Y usted es una persona que no le interesa lo que hace nadie. Siempre se están metiendo en su vida. Eres un hombre amoroso con tu novia, con tu familia, pero siempre tiene esa envidia, sobre todo de los seres más
allegado a usted, también de amigos, pero lo envidian más hasta su propio hermano. Y eso siempre trae arrastre a la persona. Usted siga luchando porque usted tiene espíritus muy fuertes, espíritus familiares que lo protegen, que lo querían mucho a usted. Muchas veces esos familiares de usted le levantan hasta calumnia, inventan cosas que usted no hace simplemente porque ellos tienen otro modo de pensar y usted es creyente de esta religión. Usted siempre se apoya en sus creencias, sobre todo en los espíritus, y que no le ha ido tan mal con ellos. Siempre trate de alejarse de las personas que le pueden estar haciendo daño. Dice Lucero que usted va a tener sus caminos abiertos porque sus propios espíritus lo están ayudando a que usted pueda salir de esas cosas que lo están perturbando.